Bueno, esto es el resumen del capítulo 29 y 30. Recordamos, como siempre, cómo podéis contactar con nosotros, lasrosasiglesia@gmail.com o al teléfono que tenéis ahí por medio del WhatsApp, pues si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, pues si alguien conocéis a alguien que quiera hacer estudios bíblicos online, los ofrecemos para que podamos estar siempre pues, en contacto. Bien, vamos a comenzar con el tema leyendo el texto de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10, porque aquí vamos a ver los elementos. Dice así, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares lo servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver, yo quisiera que entre todos, a ver qué elementos veis en estos textos que me hablen de juicio. Por ejemplo, en el versículo 10 habla del juez, pero ¿qué elementos vemos más que nos hablan de un juicio en estos textos? Venga, Que ayudarme. los libros fueron abiertos, ¿no? Los libros, muy bien. ¿Qué más? Dice, se pusieron tronos. En la antigüedad el trono del rey, también era un elemento donde el rey juzgaba. Y se sentó un anciano de días. Y vemos que hay varios elementos en estos textos que nos hablan de juicio. Anciano de días, juez, los libros fueron abiertos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que en el texto que hemos leído de Daniel 7, versículos 9 y 10, se nos presenta una visión del día en que los casos de los hombres serán revisados ante el juez de toda la tierra. El anciano de días es el Padre, fuente de toda vida y de toda ley. Los ángeles serán los testigos, porque dice que delante de él había millones y millones, los testigos. Y luego dice también que los libros fueron abiertos. Bueno, hay un registro de los pecados de los hombres, los motivos y los hechos en secreto que saldrán a la luz. Jesús dice, no hay nada oculto que no va a llegar a manifestarse. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios, pero no tenemos que ver a Dios como un juez severo, sino como un padre que nos da continuas oportunidades. Luego cada uno elige, porque tenemos esa libertad. ¿Por qué? Es cierto que a veces desde la religión se ha presentado a Dios como un Dios justiciero, un Dios que no deja pasar ni una, y un Dios que va a quemar a aquellos que se han portado mal, los va a quemar en un infierno durante toda la eternidad. No, no, no. Es cierto que Dios va a hacer un juicio, pero ese juicio se va a basar en el amor y en la oportunidad que el Señor nos da. Lógicamente, como digo, pues cada uno tomará su decisión, pero el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Todo está anotado en los libros del cielo. Toda mala palabra, actos egoístas, todo deber incumplido, todo pecado secreto y las oportunidades que se han malgastado. Todo hay un registro exhaustivo en los cielos. Vamos a ver un poquito el juicio de Dios. Muy bien. Todo país necesita una ley por la cual, si tú infringes esa ley, has cometido un delito y por lo tanto puedes ser procesado. Dios tiene exactamente igual. Tiene una ley. La ley de Dios, porque será la ley por la cual serán probados los caracteres de los hombres en el juicio. De ahí la importancia de la ley de Dios. Lógicamente nosotros tenemos claro que la ley no me va a salvar, pero es un elemento importante, ¿vale?, que Dios ha puesto precisamente para esto. Si yo quito la ley y digo que la ley ha sido abolida, estoy quitando también el juicio.
estoy diciendo que tampoco va a haber juicio, porque si no hay ley no puede haber juicio. Si no hay una ley, yo no sé cómo infrinjo esa ley, no sé si está bien o está mal. Por lo tanto, la ley de Dios es un elemento muy importante por el cual vamos a ser juzgados precisamente por esa ley. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, ahí dice claramente, teme a Dios, porque Dios va a juzgar a los hombres tanto lo bueno como lo malo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Lógicamente, ¿por qué tiene que haber un juicio? Siempre hay un juicio, porque después de un juicio siempre hay una sentencia. Y en este caso, en el juicio de Dios, habrá inocentes. Los que hicieron lo bueno, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, saldrán a resurrección de vida. Aquí nos dice: los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Es decir, los muertos, los justos que han muerto, serán juzgados, y cuando se termine el juicio, que ya será cuando Cristo venga, porque Jesús dice, el Hijo del Hombre vendrá a darle a cada uno según haya sido su obra. Ahí será. Jesús aparece como nuestro abogado. Y aquí es donde realmente tenemos nosotros, nos basa nuestra esperanza. Intercede por nosotros, como dice en 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Ya hemos visto el tema del santuario y hemos visto la obra sumo sacerdotal que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Es decir, que salva a los que se acercan a Él por fe, ya que vive eternamente para interceder por su pueblo. A medida que los libros se abren, las vidas de los creyentes pasan delante de Dios para ser examinadas. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y terminará con los vivos. Nosotros sabemos que el juicio de Dios empieza por los muertos, y así sucesivamente hasta que después pasa a los vivos. Bueno, vamos a ver qué pasa con los pecados no confesados. En la página 538 dice: cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Es cierto que Jesús intercede por nosotros, pero yo tengo que ir a esa intercesión. Tengo que pedir perdón por mis pecados y arrepentirme de ellos. ¿Y qué ocurre con los pecados confesados? ¿Qué ocurrirá? Pues en la página 538 también dice así: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Aquí hay un elemento importante: aceptar por fe la sangre de Cristo, pero arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados y creer por fe que la sangre de Cristo limpia ese pecado. Así es como seremos determinados como justos delante del juicio. Bueno, en todo juicio siempre hay un fiscal, que es el que acusa, y un abogado que defiende. En este caso nosotros sabemos que nuestro defensor será Jesús, es el que intercede. Y lógicamente el acusador es el enemigo, Satanás. Acusa al pueblo de Dios como transgresores. Ellos dicen: han violado tu ley, por lo tanto son culpables. Nos quiere arrastrar a perder la confianza en Dios. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay mentalidades en las que dicen: no, Dios no me puede perdonar todo lo que he hecho. Dios perdona todo. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios solamente hay un pecado que Dios no puede perdonar, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero si tú te arrepientes y si tú abandonas el pecado con la ayuda de Dios, tus pecados serán perdonados. Precisamente es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tú pierdas la confianza en Dios. Y cuando perdemos la confianza en Dios es cuando realmente estamos perdidos. Nos quiere separar de su amor.
quiere llevarnos a transgredir la ley de Dios. Luego vamos a ver en el siguiente tema. Señalará los defectos de nuestro carácter, todos los pecados que nos ha inducido a cometer. Nos reclamará como súbditos suyos. El planteamiento de Satanás será el siguiente: si la paga del pecado es la muerte, ellos han pecado porque han transgredido tu ley, por lo tanto tienen que morir. Ese es el planteamiento. Pero Jesús no va a disculpar nuestros pecados, pero muestra nuestro arrepentimiento. Levanta sus manos heridas ante el Padre y le dice: los conozco por nombre, en mis manos los llevo grabados. Cristo revestirá a los fieles con su propia justicia y presentará ante el Padre una iglesia gloriosa. Jesús va a interceder por nosotros precisamente para presentarnos delante del Padre como un pueblo glorioso. La pregunta es: ¿cuándo es el juicio? Hay mucha gente que está muy preocupada porque dice: sí, ¿y cuándo va a empezar el juicio de los vivos? ¿Cuándo va a llegar mi nombre? Bueno, nosotros sabemos que el juicio debe de estar ya concluido antes del segundo advenimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Y esto es en base a ciertas circunstancias. Primero, se ha de limpiar el santuario de los pecados, se ha de purificar el santuario. Nosotros sabemos que cuando el santuario sea purificado, el sumo sacerdote saldrá del santuario para venir, en este caso Cristo, vendrá a buscar a su pueblo. Por lo tanto, el día del juicio ya ha terminado. Los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. La palabra de Dios nos dice que el juicio empieza, ¿verdad?, por la casa de Dios, es decir, empezará por los muertos. Los pecados no pueden ser borrados antes del fin del juicio y sus vidas han de ser investigadas. El Señor vendrá a dar a cada uno conforme su obra. Cuando el juicio concluya, el Señor regresará. Ahora, ¿qué estamos? Estamos en la fase de investigación, porque todo juicio tiene una fase de investigación. Es cierto que nosotros no sabemos exactamente cuándo nos tocará. Sabemos que empezó por Adán, es decir, empezó desde Adán todos los muertos, hasta que luego pasará a los vivos. Pero sí que tenemos que tener claro que cuando en el momento que Jesús salga del santuario celestial, el juicio ya ha concluido. No tenemos ningún texto que nos dice, pues el juicio a los vivos comenzará en tal fecha. No lo hay. Sí que sabemos que empezó en 1844, cuando Jesús pasó al lugar santísimo, y hasta que Cristo venga está en esa fase de juicio, que empezó por los muertos y después pasará a los vivos. Cuando termine el juicio habrá una gran sentencia en contra de Satanás, porque cuando ocurra esto pasarán dos cosas. Primero, que el sumo sacerdote ha finalizado la obra y sale del santuario. Cristo aparecerá sin relación con el pecado y vendrá por los fieles, tanto por los muertos que resucitarán como los que estén vivos en el momento que Cristo venga. Y colocará todos los pecados sobre Satanás. ¿Recordáis que en el día de la expiación en el santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, imponía todo el pecado en el macho cabrío que antes habían echado suertes y el que representaba a Satanás? Satanás cargará con todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. Será confinado durante los 1000 años. ¿Recordáis que cuando el sumo sacerdote ponía simbólicamente, pasaba todo el pecado al macho cabrío Azazel, se lo llevaba al desierto y se lo dejaba allí perdido? Finalmente sufrirá la entera penalidad del pecado y será destruido junto a todos los impíos. Así el plan de redención alcanzará su cumplimiento con la extirpación de todo el pecado y la liberación de los que han creído en la sangre de Cristo. Bien, pero hay una advertencia oportuna, lógicamente. El egoísmo escondido de los hombres y mujeres aparece en los registros del cielo, así como los deberes no cumplidos con los demás, todo el tiempo que hemos robado a Dios y usado para Satanás, la ostentación, las diversiones mundanas, los pocos momentos que hemos dedicado a Dios. En vez de dedicar nuestro tiempo para el servicio del Maestro, lo malgastamos en ganancias ostentosas en vez de estudiar la palabra de Dios,
en diversiones mundanas en vez de comprender el tema del santuario y estudiarlo, conocer la obra y la posición de nuestro sumo sacerdote, y perdemos el tiempo en conversaciones de dudosa procedencia en vez de ejecutar nuestra fe cada día, ejercitar nuestra fe, cada día junto a Cristo. Cada uno estaremos cara a cara delante del gran juez. Pero tenemos una esperanza, no todo es malo. Jesús es nuestra única salvaguardia, nuestra única esperanza en el juicio. Él intercede en nuestro favor. Su sacrificio en la cruz le dio acceso al cielo, donde nosotros debemos entrar por medio de la fe. Jesús abrió el camino al trono del Padre, y mediante él y su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos más sinceros de los que confían en él. Como el texto que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, un texto muy bonito que quiero leer. Hebreos capítulo 4 y el versículo 16 nos dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, confiemos. Por medio de Cristo recibiremos gracia y fuerza para vencer el pecado. Bueno, hermanos, ahora es el momento, porque como nosotros sabemos que desde 1844 vivimos el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote hacía la obra por el pueblo. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento y humillándose delante del Señor. De la misma manera, hoy, todos los que desean que sus nombres estén en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que quedan para que acabe la gracia, afligir nuestras almas delante de Dios, arrepentirnos de corazón y confesar nuestros pecados, abandonar el pecado junto a Cristo y escudriñar sinceramente nuestros corazones. La salvación es individual. La pureza y la consagración de uno no es la salvación de otro. Cada uno debe tomar su decisión. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema, el origen del mal y del dolor. Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? Para muchos, el origen del mal y del pecado y su existencia es un auténtico misterio. Es la gran pregunta que nos hacemos. Yo no sé si alguna vez a vosotros os lo han preguntado, pero a mí me lo han preguntado. Si Dios es amor, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué ha venido ahora el COVID? ¿Por qué? Porque mucha gente, como no escudriña la palabra de Dios, es un gran misterio. Ven la obra del mal, ven el dolor, la angustia, la desesperación, ven la muerte. Surgen muchas dudas en cuanto a esto y también en cuanto a Dios. Si Dios es amor infinito, ¿cómo puede existir el mal? Este misterio no lo pueden comprender porque no van a la fuente fiable para encontrar las respuestas, la palabra de Dios. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue responsable de la aparición del pecado. Satanás ha hecho que mucha gente piense que todo fue culpa de Dios, cuando realmente Dios no fue el responsable. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su existencia, porque va en contra del plan de Dios. La única definición de pecado que se encuentra en las Escrituras es que el pecado es la infracción de la ley. Es la manifestación externa de la guerra en contra a la ley de Dios, que es precisamente lo que Satanás siempre puso en tela de juicio, la ley de Dios. Bueno, vamos a ver un poquito cómo era todo antes del pecado. Pues era todo maravilloso, porque era paz y era gozo, no solamente en nuestro planeta, sino en todo el universo. Nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán y Eva hasta que Satanás los hizo pecar. Sí que es cierto que la Biblia nos habla como que fue muy poco tiempo, pero bueno, el poco tiempo que fuese no lo sabemos. Sí que imaginamos que antes del pecado pues todo era paz, era armonía y era gozo en todo el universo y en el cielo. Todo estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, en naturaleza y en carácter y propósito.
Era el único en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. ¿Mm? Como mirar lo que dice en la página, dice, como la ley, en la página 546, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Es decir, si hay una cosa que debemos destacar es precisamente esto, que Dios no quiere una sumisión forzosa, nos da libertad para que nosotros escojamos. Esto es lo realmente importante. No solamente al ser humano, sino a todos los seres que Dios creó, los dotó de esa libertad. Es lo que se llama el libre albedrío. No, Dios no hizo robots que funcionan según un programa, no. Hizo seres inteligentes con la capacidad de escoger y de pensar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hemos hablado de la libertad. A veces esa libertad que nos da Dios la utilizamos mal. Y entonces hubo un mal uso de la libertad. El fundamento de Dios era la libertad de sus criaturas, que se basaba en el amor. Pero hubo un ser creado que eligió pervertir esa libertad. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Tenemos que tener claro que estaba la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después todos los seres creados. De esos seres creados había uno que había sido el más honrado por Dios, el que se le había dado después de Cristo toda la honra. Era exaltado en honor y gloria, era el que más de todos los habitantes del cielo. Era el principal de los querubines protectores. Y su nombre fue Lucifer, portador de luz. Y aquí tenemos el texto en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15, donde nos dice que fue creado de hermosura, con piedras preciosas. Es el texto que nos dice cómo fue creado Lucifer. Pero Dios otorgó a Lucifer y a todos los seres creados esa libertad. Pero Satanás, o sea, Lucifer, perdón, empezó a utilizar mal su libertad. ¿Y qué empezó a hacer? Se exaltó a él mismo. Se exaltó a él mismo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, y también lo tenemos en Isaías 14, del 13 al 14. Además, el texto es muy interesante porque viene a decir como que tú te vistes a ti mismo, te miraste a ti mismo y te exaltaste tú mismo. Es lo que nos quiere decir un poquito el texto bíblico. Bueno, en lugar de procurar que Dios fuese supremo en los afectos y la lealtad de las criaturas, Lucifer quiso ganarse el afecto de ellas, codiciando el lugar y honor del Hijo. Quiso ese poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Es decir, Dios creó muchas criaturas, de esas criaturas hizo un querubín protector que le llamó Lucifer, portador de luz, que era excelso, que era en honor, fue creado hermoso, pero ¿qué ocurrió? Ese creado se empezó a exaltar y quería un lugar que no le correspondía por creación, quería ser el Hijo de Dios, quería ser Jesús, pero no podía ser porque era una criatura creada. Cuando Dios era alabado por todos los habitantes del cielo, había paz y armonía, como hemos visto. Se le presentó a Lucifer por medio de Cristo la grandeza, la bondad y la justicia y la naturaleza sagrada e inmutable de la ley de Dios. Pero una nota discordante rompió esa armonía. Lucifer alentaba a todos a apartarse del Creador, se llenó de celos en contra de Cristo y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Se glorió en su propia belleza y exaltación y aspiraba a ser igual a Dios. ¿Qué es lo que le dijo a Eva? Dice, no, seréis como Dios. Vuestros ojos serán abiertos, conoceréis el bien y el mal y serás como Dios. Que eso es lo que él quería. En el texto de Isaías y en el texto de Ezequiel nos dice precisamente eso, que
querías sentarte en el trono, querías subir al trono, querías ser como el Altísimo. Y no, era una criatura creada. Muchos lo seguían, lo reverenciaban, estaba revestido de gloria y sabiduría delante de todos aquellos que le seguían. Sin embargo, el único soberano reconocido era el Hijo de Dios. A Lucifer no le era permitido entrar en los concilios divinos. Este ángel poderoso se rebeló en contra de los consejos y principios divinos. Y es porque Lucifer tenía una función que tenía que hacer, era un querubín protector, era un querubín, era exaltado, pero él no quiso hacer esa función, quiso hacer una función que no le correspondía. Propagó sus contratos entre los demás ángeles y sembró la duda y el descontento de muchos ángeles. Él comenzó a sembrar esa semilla y muchos ángeles comenzaron a dudar diciendo, ¿no tendrá razón Lucifer? Sobre todo en lo referente a la ley de Dios. Satanás, Lucifer, acusó que la ley de Dios era arbitraria y que imponían restricciones en contra de la libertad. Es decir, tú nos has creado con libertad y haces una ley para que no podamos ser libres. Él decía que los ángeles eran santos y no debían estar sometidos a ninguna ley, sino solo a la voluntad propia de cada uno. Es decir, tú nos has creado más excelsos, somos los ángeles, nos has dado esa libertad, por lo tanto, como somos seres libres, somos seres santos, no necesitamos someternos a ninguna ley, sino a lo que cada uno piensa, porque tú has puesto esa santidad en nosotros. Y esto, aunque a priori parezca un buen argumento, era un argumento totalmente equivocado. La pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer cuando se rebeló? Porque él lo podía haber destruido, haber acabado con la rebelión y ya está. ¿Por qué no lo destruyó? Mira, en la página 550 dice, en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón, con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos que solo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. Es decir, Dios tuvo paciencia y le dio oportunidades para que él hiciese lo correcto, pero él no quiso. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, había sido, no obstante, restablecido en su oficio. Si reconociendo la sabiduría del Creador hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su hacedor. Se le dio oportunidad y no la quiso aprovechar, sino que siguió en rebelión, atacando la ley de Dios. Ante este conflicto, Dios solo podía actuar de una forma. Hemos visto que Dios lo podía destruir, pero no lo destruyó, pero Dios actuó de una forma, mediante la justicia y la verdad. Dios no destruyó a Lucifer porque tenía que demostrar delante de todos los ángeles y delante de todo el universo que Lucifer estaba equivocado. Mientras que Satanás usaba la adulación y el engaño. Bueno, la palabra Satanás significa adversario. Cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, se convirtió en su enemigo. Y entonces la palabra Satanás, Lucifer significa portador de luz, mientras que Satanás significa el enemigo o adversario. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado falsamente el plan de gobierno de Dios ante los ángeles. Sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo. Que Dios exigía sumisión y obediencia, y esto era porque Dios se exaltaba a sí mismo, obligando a cumplir unas leyes injustas, y que Satanás, él mismo, estaba tratando de volver a imponer la armonía en el universo.
Es decir, él decía que la culpa era de Dios, que Dios era el que se estaba exaltando y él era el bueno, el que quería volver a imponer la armonía. Y ahí hemos visto que en ningún momento Dios impuso su ley, sino que dotó a cada uno de libertad de escoger, y la ley se basaba en el amor de Dios. Pues la culpa es de Dios. Satanás y sus huestes culparon a Cristo de su rebelión en base a los siguientes aspectos. Que Cristo los censuró y no quiso escuchar sus argumentos y no quedó otra alternativa que la rebelión contra la injusticia. Que ellos eran las víctimas inocentes, ya que Dios no quiso efectuar los cambios en la ley injusta. Por esos argumentos fueron expulsados del cielo. Satanás impuso su misma política en la tierra y el mismo espíritu de rebelión se había manifestado. Satanás indujo al hombre a pecar con mentiras y con la misma pretensión que él tuvo desde el principio, ser igual a Dios. Y Dios a los ojos de los hombres parece severo y un tirano, y que el hombre cayó por la injusticia en la ley, que el hombre cayó por la injusticia en la ley que Dios había dictado. Bueno, como vemos, la base por la cual Lucifer se rebela es el conflicto en base a la ley de Dios. Lucifer había declarado que la ley de Dios era injusta, arbitraria e imposible de cumplir por amor, que solo se podía cumplir por miedo. Declaró, si la ley de Dios es inmutable, todo transgresor debe ser excluido para siempre de la gracia de Dios. Que los pecadores estaban fuera de la redención porque la ley era muerte y le pertenecían a él. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrebatible a favor del hombre. Cristo sí era igual a Dios y moría para satisfacer la ley, por lo que el hombre quedaba libre para aceptar la justicia de Dios. Mediante el arrepentimiento, el Hijo de Dios había triunfado y demostró que la ley de Dios es la ley de amor y libertad. Por lo tanto, lo que para muchos la cruz fue la muerte de Jesús, la muerte de un convicto, realmente no fue eso, sino que fue aquello que demostró delante de todo el universo que Dios es amor. La cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley de Dios. Y si Cristo tuvo que morir por la ley, ¿cómo hoy en día hay personas que dicen que la ley de Dios ya no se ha de cumplir, que ya ha sido obsoleta, que ya ha sido abolida? No, precisamente Jesús tuvo que morir para satisfacer, para cumplir fielmente la ley de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Esa fue su sentencia. Ahora el universo era testigo de los efectos del pecado. Dios no destruyó a Satanás porque va en contra del carácter de Dios, pero ahora había quedado claro ante todos que Satanás sería destruido cuando Cristo regrese. La redención es la vindicación del plan de amor del Creador y la demostración de que el universo desea hacer la voluntad de Dios. La ley de Dios es honrada como la ley de la libertad. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos acompañe en todo momento, que Él nos guíe. Y os invito para que podamos seguir estudiando el siguiente capítulo, el capítulo 31, el peor enemigo del hombre. Nos esperamos la semana que viene y mientras tanto, si surge alguna duda, alguna cosita, por favor, pues escribirnos por el WhatsApp o por el correo electrónico. Intentaremos pues poder resolver cualquier duda o cualquier circunstancia que pueda salir.